Roberto Monti Montero, saludos Monti, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien y contento de que estés tocando este tema de los músicos que se quedaron a radicar aquí en Puerto Rico, específicamente los merengueros en esta década de los 80, Bueno, que fue de donde yo surjo, ¿verdad? sí. Ok, Monti, en el caso exacto de Omar de Morís y entre otros tantos, pero ya en el tema de lo que están radicados específicamente, y lo clarifica, radicados ya en Puerto Rico, comenzando, según lo que leí y lo tenía pendiente, Omar, Javis Victoria, entre otros tantos. O sea, yo creo que Puerto Rico es uno de los lugares donde más músicos dominicanos han residido, y no exactamente por la cercanía, porque hay otros lugares como la ciudad de New York también hay un gran número, pero Puerto Rico tiene una cuota bien grande de dominicanos, músicos dominicanos, los que están actualmente, otros que se fueron y que no están en vida, que incidieron en Puerto Rico, adicional a no recibir. Claro. Si tú me regalas 3 minutos, te voy a decir brevemente las razones por las cuales hubo ese asentamiento tan grande de músicos dominicanos en Puerto Rico. Ok, adelante. Entonces, la tarde alegre con explicar el merengue vía telefónica, Roberto Monti. Resulta que en la época del boom del merengue, en la época de los 80, también era una época económicamente muy buena en Puerto Rico, donde habían fiestas patronales que duraban 10 días en cada municipio, había un sinnúmero de fiestas de graduación o senior proms en los veranos. A eso se sumaban las empresas farmacéuticas, a las distintas 936 que hacían tremendas fiestas de Navidad para todos sus empleados, y eso hacía que el taller musical aquí en Puerto Rico era sumamente amplio, y las orquestas que habían localmente no daban abasto con todo ese trabajo que había. Okay. Y poco a poco fueron llegando orquestas a radicarse. De los primeros que llegaron directamente de República Dominicana aquí, fueron los Hijos del Rey, que fue aquel grupo que hizo Wilfrido Vargas, poniendo a Cholo Brenes como road manager, etcétera, etcétera. Después de esos grupos que fueron llegando, luego llegó Sandy Reyes y su orquesta, luego que él sale de la orquesta de Wilfrido, viene a vivir a Puerto Rico, porque en esos viajes que daba Wilfrido, ellos vieron el panorama que existía aquí, entonces la cercanía con la isla, el beneficio de que se cobraba en dólares como si fuera en Nueva York o en otro sitio, y los talleres de trabajo que había. Entonces, de esos grupos fueron saliendo otros grupos adicionales, ¿verdad? De los Hijos del Rey, salió Los Hijos de Puerto Rico, donde era el cantante principal Jacinto Gantier y Omar de Morís, que lo acabas de mencionar. Vinieron en otras, como músicos, llegaron aquí con otras agrupaciones y se radicaron. Por ejemplo, los Kenton, Freddie Kenton se quedó aquí, hizo plaza en Puerto Rico. Oro Negro, que fue el pianista de Fernando Villalón, en una de esas giras vio el ambiente que había y decidió radicarse y formar su orquesta aquí, entre otras orquestas que ya tenían a Puerto Rico como plaza, como la de Mili Quesada, Mili y los Vecinos en aquel entonces, que era muy tradicional que ellos llegaran a Puerto Rico en la época de verano y en la época navideña, por lo que anteriormente te mencioné de los Class Night, las fiestas de Navidad. O sea, entonces eso continuó hasta la década de los 90, que fue el boom del merengue, bomba, particularmente refiriéndonos a los grupos locales que nacieron localmente en Puerto Rico, que también proceden de ser coristas de muchos de esos grupos de los 80, de ser directores musicales de esos grupos que al ver la nueva tendencia crean esos grupos, y de ahí nacen pues todas esas agrupaciones que conocemos como Grupo Manía. Pues sabemos que Banchi Serrano era corista
si no mal recuerdo, del fenecido José Hernández. Y Elvis de Toño. Entonces, se iba dando como esa sucesión de artistas que aprendían el negocio desde fuera y luego se interesaron en formar su propia orquesta. Entonces, lastimosamente entra la década de los años 2000, donde ya la economía merma, esas 936 desaparecen, las fiestas patronales se reducen a 3 días de actividad musical y cultural, y la plaza poco a poco va decayendo, y se le suma una nueva vertiente musical que le llamamos música urbana, que es lo que adopta la juventud que viene emergiendo, y que no son modalidades de grupos musicales y orquestas, sino de tipo concierto. Entonces el negocio de la música dio un giro a que el entretenimiento está diseñado hoy día para grandes eventos multitudinarios. Esto es La Tarde Alegre con el fiscal Merengue, todo vía telefónica, Roberto Monti. En ese tema, en cuanto a la dinámica, porque hay un elemento también, como tú indicas, pero hay un elemento importante también, la industria, porque una cosa era las fiestas, pero la industria musical también en Puerto Rico estaba bien activa. Sí, porque de la mano de la generación de esas orquestas, también había unas producciones musicales, habían unos discos compactos que vender, había una industria discográfica que estaba buscando siempre ese artista nuevo que diera el boom para seguir vendiendo discos. O sea, todo fue de la mano, y parte del declive de hoy día en ese sentido es porque ya la modalidad de reproducción musical no es del disco compacto, sino a través de las plataformas digitales. Pero exacto, pero sin embargo, en ese mismo contexto, esto es La Tarde Alegre con el fiscal Merengue, estamos conversando vía telefónica con Roberto Monti Montero, y gracias siempre por tus aportes. De ahí es que nos nace a nosotros en La Tarde Alegre preguntar la experiencia, porque sabemos que los tiempos cambian, pero no solamente los tiempos, la modalidad, el modus operandi de la música ya venía cambiando hace muchos años. Pero entonces, ¿cómo? A veces le pregunto, incluso específicamente en el merengue, ¿por qué no emplear la experiencia adquirida, aunque era una modalidad diferente la promoción, pero era un negocio? El negocio te puede inspirar a seguir trabajando o adaptarte al nuevo sistema de música. Mira, yo pienso que el ser humano siempre tiene un problema con la resistencia al cambio. Y por ejemplo, mira, tú puedes encontrar personas mayores que te pueden manejar un smartphone en cosas básicas, sí, y personas que realmente necesitan su telefonito de tecla, sí, para marcar el número, porque ellos no comprenden la dinámica de cómo usar un smartphone. Pues así yo creo que sucede con estos artistas que vienen de una tradición de 30, 40 años atrás, ¿verdad? Donde el negocio hoy día es muy diferente a como ellos lo veían en aquel entonces, y cuando en aquel entonces el artista le hacían todo, ahora el artista tiene que hacerlo todo o financiar el que alguien haga eso. Ahí voy, yo creo, Monti, y esto es La Tarde Alegre, fiscal de merengue, Roberto Montero, Monti, están en Facebook, están viendo la foto. Yo creo que ahí tengo entendido, repito, desde mi punto de vista, yo creo que ahí hay como una especie de laguna, porque mayormente los artistas, que una cosa es que tienen que asumir el reto de su trabajo con un equipo, porque veo mucha gente también se están envolviendo en que ahora tiene que hacerlo todo, no desde mi punto de vista, porque veo muchos artistas que sí trabajan solos, pero tienen un equipo detrás, porque nadie que sepa que tiene que estar pendiente a unas redes sociales no lo va a estar, tiene que tener un equipo. Si tú como artista solo vas a estar pendiente al Instagram, al Facebook, como artista per se, creo que entonces perderé tiempo. Bueno, pero ahí yo te voy a responder con lo que te dije anteriormente. Acuérdate que esos artistas vienen de que un empresario invirtiera en su carrera. El artista de hoy día es quien invierte en su carrera
Y muchas veces estos muchachos, ¿verdad? Para decirle muchachos a estos merengueros de larga data, no tienen la voluntad de hacer ese tipo de inversiones en community managers, manejadores de redes, hacer campañas publicitarias a través de Facebook. Pero dependiendo, Monty, dependiendo de la limitación, porque es decir, yo no tengo mucho presupuesto y yo puedo conseguir a alguien que incluso hasta pueda colaborar. De yo tener un presupuesto en el mes, el mínimo, yo sé que es difícil. Nadie por 500 pesos, dólares te va a trabajar en el mes para manejar redes. Hay quienes tienen buenas ofertas. Pero yo creo que el mínimo esfuerzo, el mínimo presupuesto, en el caso de las redes sociales, creo que en este término o movimiento se podían emplear, porque estoy viendo sí, pero debemos de partir de que estén acostumbrados a invertir en su carrera, y el problema es que el merenguero de la data estaba acostumbrado a que fuese un empresario quien invirtiera. Creo que eso está difícil. Pero yo no puedo cambiar, no puedo aceptar esa visión, no puede, o a lo mejor no tengo los recursos, pero tengo que entenderla. O tengo que buscar quien me patrocine. También. Exacto, o sea, si no tengo los recursos, tengo el talento y a alguien tiene que interesarle mi talento. Yo entiendo el punto de lo que tú dices, que ni friega ni presta la batea, como dices, o sea, no lo haces tú, pero busca quien pueda patrocinarte, porque sin lugar a dudas, nuestros merengueros todos son muy talentosos y tienen arraigo, no hay duda de eso. Así, esto es La Tarde Alegre. Monty, no te retires, voy a una pequeña pausa para conversar contigo un tema de pasó este fin de semana aquí en Puerto Rico, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos con Roberto Monty Montero en La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. El fiscal del merengue. Noticias locales y de la República Dominicana. Calidad informativa todo el tiempo. Faranduleo, los chismes del padrino. ¡El padrino! ¿Cómo? Y mucho más, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. Continuamos en La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez, Activa 1520, más adelante noticias, pero que gracias a Monty que nos llamó para hablarnos de los aportes y la incidencia de muchos músicos dominicanos aquí en Puerto Rico, y él viene de ese movimiento, también productor musical. Monty, hablando exactamente de músicos establecidos, radicados, y también los que han tenido incidencia en Puerto Rico, que no residen en Puerto Rico, pero siguen en el gusto popular, como el caso de Juan Luis Guerra, que desde que salió a la palestra en Puerto Rico, es uno de los más artistas más aclamados y respetados en la Isla del Encanto, y cada vez que visita la isla lo demuestra con la convocatoria que al público de todas las edades, Monty. No, el caso de Juan Luis Guerra, pues, es un genio, es un poeta, es una persona que se reinventa en cada producción. Cuando tú persigues la excelencia en todos los sentidos, musicalmente hablando, o en todo lo que te embarques, el éxito viene por default. A mí no me sorprende, viendo cómo hablan las personas que trabajaron con él en sus inicios, no me sorprende que el resultado de eso fuera lo que estamos viendo desde hace muchos años. Ahí voy, Monty. Siempre, claro, a veces yo hago el comentario y la gente, hay amigos que entienden. Yo no le quito méritos a Bienvenido, pero al contrario, también hay que reconocer el mérito de Juan Luis, que ha podido sobrevivir todavía estando fuera de la tutela de Bienvenido Rodríguez, que es lo que pocos han hecho. Mira, yo creo que lo que Bienvenido hizo fue exponerlo ante el mundo. Creo que el éxito de Juan Luis Guerra no radica en que Bienvenido lo haya expuesto ante el mundo. Creo que su éxito se iba a imponer de cualquier modo y manera si hubiera llegado a manos de una multinacional X, porque lo de Juan Luis era que el mundo lo conociera, punto, y se acabó. Una vez el mundo conoció a Juan Luis, se convirtió en lo que hoy vemos. O sea, creo que, porque mira, vamos a ponerlo en la dimensión de Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas fue literalmente descubierto por Bienvenido y no ha tenido la carrera ni la trascendencia, sin quitarle mérito. O sea,
Exacto, sí, O sea, exacto. Wilfrido lo conocemos como el rey del merengue, El revolucionario. Pero la huella que ha dejado Juan Luis no es la misma huella de Bienvenido a nivel del globo terráqueo. O sea, tenemos que estar claros con eso. Entonces, eso trasciende en que el trabajo de Juan Luis es un trabajo más profundo. ¿Por qué? Porque llega a todos los rincones del espectro social, ¿me entiendes? Lo de Wilfrido fue más para las masas, para el bailador, para lo que estaba de moda en aquel entonces, pero muy fácilmente te puede escuchar un tema de Juan Luis Guerra, aquel asiduo a la música clásica de Beethoven, como aquel que le gusta el perico rifiado. Así es. Monty, bien, aprovechando el tiempo, la tarde alegre, ahora vamos a entrar a un tema que está en el tapete, ha estado en el tapete, lo urbano y las situaciones que se están dando, en este caso ahora de Rochi RD, que la acusación de una menor se ha expuesto en la forma de cómo no solamente el menor se comportaba, sino en su propio entorno familiar, y está en el tapete. Vimos un abogado hacer unas expresiones que se han considerado desafortunadas. El señor Cándido Simón, decirle, venir de un letrado principalmente, independientemente del proceso que al final se te pueda determinar, lo primero que dijo fue cásese. ¿Qué te parece lo que está pasando a nivel general con esto? Me da mucha pena lo que está pasando, pero es triste cómo los medios se convierten en jugadores anticipados de los hechos y satanizan a todo aquel que imputan de un delito, sea cual sea. O sea, quienes llevan a la hoguera a cualquier acusado son los propios medios, porque empiezan a especular y a decir cosas y a hablar de menores y menores. Mire, y les voy a decir algo, si fuese en Puerto Rico ese caso fuera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque y la ley allá es básicamente igual que aquí. Lo que pasa es que allá se trabaja con el populismo, y si en las gradas piden sangre, pues la fiscalía les va a dar sangre. Pero mira, hay que establecer que las leyes hacia la protección de los menores se da para proteger a todos los menores, valga la redundancia, pero hay características de menores que el Estado no puede tratar con la misma vara. Tú no puedes acusar a una persona de estar con una menor cuando esa menor tal vez tiene una dudosa reputación, cuando esa menor tiene 2 o 3 años que vive en la calle de su cuenta. Ok, tú me dices que partir es principalmente desde el mundo que ha estado viviendo. Entonces, dependiendo de esa situación, pero sigue siendo una menor. Es que sigue siendo una menor, pero no le podemos dar el mismo trato que una menor que está en su escuela, exacto, por sus padres, que está llevando una vida de una menor. O sea, estamos hablando que ella para fines electorales es menor, pero para fines de su vida ella está viviendo como un adulto hace 3 o 4 años. Entonces tú no puedes a una persona, porque la ley no puede ser rígida. Si la ley fuera rígida, fuera difícil de implementar y fuera muy injusta. ¿Me entiendes? Porque tú no me puedes hacer pagar a mí una pena por una menor que se ha comportado hace 3 o 4 años como un adulto, y no cualquier tipo de adulto. Donde pero ellos ahí confiesan uso de drogas, etcétera. No es que estoy justificando. No, te entiendo. No es que no se deba perseguir el delito ni nada, pero los medios han tratado de ver esto como menor. Exacto, que sin conocer mayormente el contexto, el trasfondo de la situación, donde lamentablemente todos los días, lo que se está viviendo en el mundo, específicamente en nuestro país, el exceso de menores, principalmente en un mundo de adultos, y donde adultos saben que son menores, porque como tú indicas, donde tú las ves en las discotecas, que la dejan entrar en las discotecas, donde tú las ves a altas horas de la madrugada en la calle, donde sus padres saben lo que hacen y en qué anda, ¿me entiendes? Entonces, y todo eso empujado por la necesidad y la pobreza, que no es una excusa, pero es un
pero es una vía, no es una excusa, pero es una vía para llevar ese tipo de conducta permisiva. Entonces, yo te voy a extrapolar eso aquí a Puerto Rico. La ley dice aquí claramente que si la joven de la cual es motivo la denuncia reúne ciertas características como dudosa reputación, conducta inapropiada, que se conoce popularmente, o sea que yo puedo llevar 3 testigos que me digan, sí, ella yo la veo todas las noches a las 3 de la mañana en la esquina de la Ponce de León, pues ya esa persona automáticamente ella misma se está desvinculando de la protección que tiene la ley hacia los menores, porque ella misma no se está comportando como tal. Okay. Y así es que debe aplicarse la ley, porque entonces sería muy fácil para ella y cualquier menor de la vida alegre que haga con su vida lo que quiera, patrocinada por la mamá, que tú las ves que parecen adultas, que tú les preguntas qué edad tú tienes y te dicen tengo 18, los acabo de cumplir, tengo 15 o 14 y medio. Sería muy fácil para ella involucrar a ti, a mí o a cualquier persona. No, definitivo. Lo que, si no, te entiendo perfecto. Lo que vuelvo y te repito, en el caso del abogado, resolverlo, entrar en el tema, porque tú estás haciendo unos detalles. El abogado se basó principalmente en la ley que le faculta a tener que asumir esa responsabilidad, que es como tú acabas de indicar, no es una persona que no se quiere, y a Dios que nos libre a todos de tú cometiste ese acto, un acto que no se puede permitir, y entonces tú acudes a la ley, pero él inmediatamente dijo cásese, ¿sabes? Creo que eso ahí se le fue la mano. Bueno, acuérdate, nosotros... Porque da a entender, como tú fíjate que... Donde las cosas las ven la gente desde otro punto de vista, donde todavía se justifica que si el marido encuentra a su mujer siéndole infiel, eso es un motivo como para que él le quite la vida y cosas así, tú sabes. Todavía tenemos mucho que aprender en el sentido de los derechos de todos, incluso de los que se le acusa, porque también eso es otra cosa. O sea, se le acusa de eso, pero aparece una menor diciendo, sí, él me penetró, él tuvo relaciones conmigo. O sea, estamos todos acusando a esa persona sin escuchar el testimonio de la menor, porque lo vieron en la cola de un motor, o porque una tercera persona dijo, sí, ella subía para allá arriba a grabar en el estudio de grabación. O sea, todo el mundo está especulando acerca de ese caso sin saber las interioridades. Bueno, sí, hay que chequear. Ya los medios como han filtrado algunas de las declaraciones ofrecidas por la menor en cuanto no, perdóname, la menor no ha declarado nada. Quienes han hecho especulaciones y han hablado y han colgado entrevistas que luego han tenido que quitar de las redes son amiguitas de la menor diciendo supuestos, y esas cosas no son válidas en ningún tribunal. No, pero yo no estoy basando en el tribunal de la calle. No, pero yo no me estoy basando en no me estoy basando en eso que tú dices de las amiguitas. Estoy hablando de informaciones obtenidas por medios de declaraciones ya con el tribunal en cuanto a la situación de tu entorno familiar con su mamá. Pero nada, veremos a ver qué va a pasar de una vez y por todas con esto, pero sí hay que enviar un mensaje. Principalmente el Estado tiene que ver cómo entonces, y la sociedad, la familia, cómo de ahora en adelante se pueden ir corrigiendo estos entuertos que no puede seguir creciendo. Aquí la gran culpable y donde el Estado debe enfocarse para que se acabe esta vagamundería, en responsabilizar al padre o a la madre custodia de esa menor. Sí. Quien tiene la potestad de darle la libertad, o sea, los menores de edad están a cargo de sus padres. Ante la negligencia de sus padres, el Estado asume esa potestad. Por lo tanto, a quien tenemos que pedirle cuentas a esa mamá. ¿O tú no has visto que la supuesta menor de edad, que no tiene derecho para decidir en nada sobre ella y su cuerpo, está llena de tatuajes? Sí. Y no estoy satanizando a la gente que usa tatuajes, pero una persona menor de edad no puede autorizar que se le tatúe.
al igual que no puede autorizarle a otro hombre a tener sexo con ella. O sea, de ahí es donde las cosas deben nacer en el análisis del comportamiento de esa menor y de su entorno, cómo es que ella llegó hasta ahí. Pero que escoger a Rochi, que es el tipo que está pegado, es el tipo que es mediático, es muy fácil sin ver la profundidad, tú sabes. Bueno, vamos a chequear qué va a pasar. Lo que sí que esto debe servir para comenzar a merodear de nuevo el sistema de la responsabilidad del padre, el mismo menor, ya después que llega a una edad de 16 años, la sociedad en sí. Veremos a ver qué va a pasar con esto, Monty. Claro, y muchas gracias por la oportunidad, Orlando, y quiero puntualizar, estoy en contra de la gente que se hace tatuajes, estoy en contra de lo que un adulto haga con su vida en lo absoluto. Solamente te traje esa comparación para exponer cómo es que para una cosa somos menores y para otras cosas no lo somos. Así es. Roberto Monti Montero con el fiscal del Belén en la tarde alegre activa 1520. Muchas gracias.